está con el gobierno de Uribe. Y se tiende mucho, Holman, yo no sé si estés de acuerdo, en que hay una polarización entre los buenos y los malos. Los buenos son los que están con Uribe, los malos son los que están en contra de Uribe. Entonces son los periodistas buenos, los periodistas malos, los periodistas del gobierno o los periodistas de las FARC, o los periodistas terroristas, que es algo que hemos estado viviendo en los últimos tiempos con las últimas hechos que tuvimos que presenciar con muchísimo dolor la posición de la prensa en relación con algunos cubrimientos, y me refiero directamente a lo que pasó con Holman, donde los mismos periodistas de los medios privados y de otros medios ni siquiera indagaron, ni siquiera buscaron la opinión de Holman, ni siquiera hicieron una investigación, sino que simplemente se guiaron por las informaciones que estaban saliendo de la Casa de Nariño o por parte del Ministerio de Defensa, y calificaron directamente los comportamientos de los colegas, sin haber hecho lo primario que le enseñan a uno en la Facultad de Comunicación Social, y es confrontar varias fuentes antes de dar una información. Sí se está atravesando por un momento, diría yo, de crisis que nos está ganando en el país. Hemos dicho, los medios de comunicación son tan fuertes que estamos viendo ya a cuotas una nueva reelección del presidente Álvaro Uribe, gracias a que los medios de comunicación han estado de su lado, y que, aunque es difícil de demostrar con cifras, con hechos, con todo esto, fue definitiva la prórroga de los canales privados. Eso fue definitivo, eso fue como asegurar la permanencia del presidente Uribe. No voy a entrar a dividir o a poner en cuestionamiento en cuestión si el gobierno es bueno, si el gobierno es malo. Lo que me parece gravísimo es que los medios estén tan llenos con el gobierno, y que los que están en contra sean tan poquitos, en horarios tan malos o en canales tan poco vistos. Yo, como lo han dicho en la presentación, soy la defensora del televidente. Yo tengo una trayectoria de muchísimos años como reportera de campo, como una periodista que se recorrió el país cuando Holman también ya era chiquito. Yo tengo 55 años, me recorrí todo el país, hice una serie de documentales durante muchísimos años sobre Colombia. Yo añoro esos momentos en que mi programa salía a las 6:30 de la tarde, muchachos. Eso era, ¿quién puede salir a las 6:30 de la tarde con un programa periodístico recorriendo el país a caballo, en barco, contando cómo son nuestros campesinos, cuáles son las problemáticas, cómo es su cultura? Fue una época de verdad, como decía Holman, maravillosa para la información. Hoy ese tipo de programas, según los canales privados, no ven. ¿Qué alternativa me quedó? Había cosechado una imagen de periodista de campo, de periodista social, de periodista que le importaba a la gente. Me candidatizaron para que fuera la defensora del televidente, o sea, para que representara a los televidentes dentro del canal RCN, y fue definitivamente la salida que más acorde estaba con mi manera de ejercer la profesión, porque yo no quería ser reportera ni de RCN ni de Caracol, y no quería hacer programas de farándulas, ni quería cubrir reinados de belleza, y me pareció una excelente oportunidad en poder representar a la teleaudiencia, poder representarlos a todos ustedes dentro del canal de RCN. Y aquí viene lo que me tiene a mí muy preocupada, y es que todos los santos días yo recibo cerca de 50 correos diarios por parte de los televidentes, y si hay 2 o 3 relacionados con los contenidos de la información de los noticieros, es mucho. Me decepciona, y lo digo con mucho respeto, porque yo me debo a los televidentes, y yo los estoy representando, soy el puente que los une con el canal, y me da mucha vergüenza en ocasiones darme cuenta que la teleaudiencia reclama las telenovelas, los reality shows, las novelas de narcotráfico. Es muy doloroso que la gente no escriba y diga, mire, vamos a apagar las televisiones y nosotros queremos ver la noche a las 8 de la noche, y queremos ver una noche que no sea
en un escritorio sentados conversando con alguien, sino que salgamos. Es que el periodismo se convirtió en un periodismo de escritorio, no un periodismo en que te sientas tú, me siento yo te entrevisto, tú me entrevistas, hablamos carrera media hora y se acabó el programa. Realmente es muy pobre, y lo que decía Coleman, la tecnología superó el contenido. En este momento vemos un espectáculo a nivel tecnológico, pero lo que el periodista va a decir, va a informar o va a contar es tan pobre que la gente queda más bien impactada por lo que pudo ver a nivel visual, más no por lo que le contaron. Entonces eso también ha desorientado mucho a la opinión. Pero lo que yo sí lamento todos los días es que no haya una teleaudiencia que exija, porque los canales privados finalmente, a ver, les digo, ¿por qué la maravilla que contaban Coleman que nos tocó a nosotros cuando éramos jóvenes, cuando Coleman era pequeño joven? Porque era un sistema mixto de televisión, maravilloso, porque la televisión era pública, pero se le arrendaban pequeños espacios a las empresas privadas. Entonces era un modelo maravilloso, porque había como un equilibrio muy bueno. Ya se podía decir, no señor, la opinión va a las 8 de la noche, punto, porque esto es del Estado y nosotros queremos que la gente piense, reflexione y vea el país a las 8 de la noche. Hoy día no, hoy día, ¿saben quién es la persona que regula eso o que recibe eso? Yo, una defensora del televidente que nombran en el único país del mundo donde nombran un defensor del televidente, no a mí, sino a todos los que existen en este momento, por ley, cuando el defensor del televidente debe ser un acto de autorregulación del medio de comunicación voluntario. Entonces, empezando, que yo soy ya dentro del canal una figura incómoda, porque es una obligación, a mí me tienen que tener ahí tipo de obligación. Si no se cumple con ese requisito y no hay un programa de media hora de la Defensoría, pues pueden tener problemas con la comisión. Entonces quedaron como ruedas sueltas, donde tienen el argumento con toda la razón, que son una empresa que tienen derecho al desarrollo libre de la empresa en un país libre en ese sentido, y ellos pueden poner sus horarios donde quieran, desde que no contravengan con algunas normas que establece la Comisión Nacional de Televisión, como pornografía a las 3 de la tarde o actos muy violentos, ese estilo de cosas que creo que sí se pueden ver en otros países de América Latina como Perú o Bolivia, donde hay una televisión pues un poco desarrollada y donde sí le juegan mucho al amarillismo. Los canales sienten que están cumpliendo su labor de ser un servicio público con novelas que supuestamente ayudan a construir país, ayudan a construir sociedad. En ese caso tiene razón con algunos productos. Por ejemplo, yo hablaba ahorita con el profe del último matrimonio feliz, que es una telenovela que nos ha divertido, que nos ha distraído, pero que ha puesto sobre la mente de muchísimas mujeres maltratadas, pues el tema de sus derechos, el tema de las igualdades para su trabajo, de alguna manera la necesidad, por ejemplo, de los exámenes de seno para prevenir el cáncer. Ha tenido una serie de temas que son importantes para enseñarle a las mujeres cosas sin decirles vamos a dar la clase del cáncer de seno, sino que se ha estado contando una historia de cómo se puede desarrollar un cáncer de seno y cómo si es detectado a tiempo pues puede salvarse la vida de esa persona. Eso es muy valioso, como también fue valiosa la época de Francisco el Matemático, en que se contaban historias de muchachos en el colegio con toda su problemática, con todas sus enamoramientos, sus problemas con la sexualidad o con la drogadicción o con las dudas que podían tener en relación con las decisiones que iban a tomar para el futuro. Ese tipo de televisión se sigue haciendo esporádicamente entre los productos del canal RCN, que es el que yo conozco más. Me parece que RCN en ese sentido trata de meter un poco más ese tipo de historias, como yo diría que como para un poquito limpiarse también la conciencia, ¿no? Como decir, bueno, estamos construyendo país, pero si el producto no funciona, así estemos enseñando a que los niños no sean maltratados a través de una telenovela, si el rating le gana Caracol a RCN, ese producto muere y sale del aire. Entonces hoy día la televisión se hace con base en una competencia entre los dos grandes canales, y donde el producto que más morbo despierte en la teleaudiencia, pues ese es el producto que se queda, ese es el producto que los televidentes le dan el rating, y es el producto por el cual yo me siento tan decepcionada cuando no recibo
un feedback de los televidentes diciendo, por favor, señora defensora, ¿cómo es posible que no nos pongan un programa de opinión en un buen horario? ¿Cómo es posible que esa telenovela sobre, ¿qué les digo yo?, la telenovela mexicana por la tarde, que los niños están viendo violencia o están viendo temas de infidelidad? Yo noto que las personas lo que quieren es ver televisión para distraerse, para pensar en otra cosa, para divertirse, pero no se cuestionan. No están pidiendo ese servicio público de debe ser de la televisión. Ahí es donde yo veo por qué no salimos como de ese embarrenamiento en que nos hemos metido con el tema de la televisión, que es el que más me preocupa porque es el que más llega pues, a la mayoría de las personas. La gente se está contentando con eso. La gente se pone brava cuando se les cambia una novela, la gente se molesta cuando se quita o se trastoca un horario, la gente pelea por sus contenidos de una manera muy frívola. Entonces yo pienso que tiene que haber también un ejercicio de corresponsabilidad entre la teleaudiencia y los canales, porque créanme que los canales producen o ponen al aire lo que saben que a la gente le gusta. Ellos no van a ponerle a la gente lo que no les gusta, y el rating les demuestra qué tipo de productos se deben poner más y qué tipos de productos se deben disminuir para tener mejores ventas y para tener mejores opciones de su canal. Entonces yo pienso que la reflexión es qué nos está pasando a nosotros como televidentes, qué nos está pasando con la educación. Yo creo que esa educación de medios de comunicación debe venir desde los primeros años, el kinder, en que los niños aprendan a saber distinguir entre así como se distingue, como decía el profesor, entre un buen libro, una buena literatura y un libro de pornografía, y se lo enseñan a uno desde está chiquito en el colegio, le enseñan a leer. Le deberían enseñar también a leer medios, a entender medios, a volverse exigente con lo que le muestran y a no tragar y pasar entero lo que le están dando. El país se está dejando, digamos, cautivar por este tipo de materiales fáciles, de materiales que definitivamente divierten, y está demostrado según los estudios que la gente se quiere sentar a ver televisión para distraerse, para divertirse, y no quieren sufrir, y no quieren reflexionar, y no quieren pensar. Y los que quieren reflexionar y quieren pensar, pues tienen que esperarse hasta las 11 de la noche para poder ver las dos opciones que tenemos, digamos, a nivel masivo, porque hay otras opciones, por ejemplo, como la del programa de Coleman, hay otras opciones como la de Yamil, con su franja internacional, su entrevista, su noticiero nacional, que es una opción muy válida. Tenemos también la opción de los fines de semana, pero en ese caso el rating no es comparable. No es comparable. Mire, les voy a contar algo que es triste. La Defensoría del Televidente del canal RCN, que pasa a las 12:30 de la noche los días lunes, tiene más rating que el noticiero de Yamil a las 9:30 de la noche. ¿Por qué? Porque ellos llegan a todas partes. El canal 1 tiene una cobertura seguramente mucho más pequeña, pero es sorprendente. Entonces la gente que quiere estar bien enterada, que quiere reflexionar, que quiere analizar, que quiere verse a Yamil, pues se sienta. Yo personalmente, yo veo a Yamil. Toda la franja de Yamil me gusta mucho porque veo nacional e internacional de entrevista. Ahí reflexiono, ahí pienso, ahí veo otras opciones. Los canales, como decía Holman, son absolutamente iguales. Ustedes cambian de un canal a otro y están en la misma noticia. Pautan exactamente, hacen la continuidad igualita, parece que se pusieran de acuerdo. Sí creo que Caracol ha sido un poco menos oficialista, menos gobernista que RCN. Sin embargo, les quiero contar que RCN tiene un gran estigma en este momento encima, y es que durante sus primeros años, hasta hace más o menos un año, fue un noticiero muy uribista, y no me lo van a creer, pero ese noticiero tan uribista no fue uribista porque fue orden del doctor Arquilanú. Eso sí, créanme que no es así. La prueba es que la persona que dirigía ese noticiero, a quien quiero mucho respeto, hoy está de embajador en un país amigo. Un periodista y embajador. Le está pagando un favor. Llegó otro director que quiere romper, una directora que quiere romper con ese estigma. No dicho, es que en todas partes la ven o los ven a los periodistas y les dicen cómo está el noticiero de la Casa de Nariño, de Radio Cadena, la Casa de Nariño. Está intentándose
lo que yo es la casa de nadie, lo que yo he hablado con la directora y con el subdirector, porque ahora está también el cartel, ¿sabías? Es que ellos quieren romper con esa estigmatización, pero que ellos, esta mañana yo hablaba con ellos y me decían, pero Consuelo, ¿qué hacemos? Es que este país es uribista, y me sacaron una serie de cartas que habían llegado por parte de televidentes que estaban insultando a Clara Elvira porque no me acuerdo qué noticia había dado, que algo negativo o algo sobre algo del presidente que no les había gustado. Entonces yo pienso que también hay mucha polarización por parte y esa estigmatización que le quedó al canal RCN le ha hecho muchísimo daño, por más esfuerzos que se están haciendo últimamente. Y en el noticiero que vimos ahora, el noticiero abre con la crisis económica. Si fuera tan uribista no lo hace tan evidente. Después venía todo el tema de las proyecciones, el ministro hace su defensa y dice que no, que la caída económica no va a ser tan grave, que el crecimiento va a ser del tanto por ciento, que no sé qué. Y más adelante venía un comentarista que vuelve añicos el gobierno de Uribe y dice que la realidad superó la ficción. Dice que esperábamos una crisis de tales magnitudes, pero que la realidad supera la ficción de esa crisis. Entonces, si ustedes lo ven, hay un intento como por salirse un poco de la cuestión uribista, pero ya es muy difícil que lo logren cuando tienen una sección como la cosa política, donde se conoce muy bien la simpatía que existe, simpatía de verdad, simpatía, no vayan a pensar más cosas entre Vicky y el presidente, ¿no? Por ejemplo, el presidente adora a Vicky adora a su presidente. Entonces claro, cuando Vicky sale y dice que el presidente hoy fue a no sé dónde, pues inmediatamente todo el mundo dice, claro, esa señora es una uribista, vendida, no sé qué. Entonces realmente sí, el noticiero se ha hecho muchísimo daño, y aunque quieran cambiar la imagen, que estén tratando en este momento de trabajar de una manera un poco más equilibrada, todavía no se les nota, y todavía hay una tendencia como a una autocensura. El doctor Ardila no les ha dicho que por favor apoyen a Uribe, pero ellos saben que el doctor Ardila piensa que es bueno apoyar a Uribe. Entonces, como Ardila es nuestro jefe, pues apoyémoslo para conservarlo. Pero eso es todo ahí como, no es franco, es una cosa que se sabe que tiene que ser, pero no hay una orden directa de serlo. Entonces eso es gravísimo cuando el periodismo llega a ese punto, en que es más fácil cuando uno lo censuran de frente, que cuando uno mismo se autocensura y dice yo mejor creo que usted cree que yo creo, entonces vamos a creer, y resulta que estamos prácticamente engañando a todo el país. La reflexión es esa. Yo creo que tenemos una responsabilidad grande, un tema de corresponsabilidad, de ser más exigentes. Yo lo siento en la Defensoría del Televidente, yo me desilusiono mucho con las inquietudes de la teleaudiencia. Noto que la gente siente como que no les duele el no sentirse bien informado. Reclaman más el cambio de horario de una telenovela que una noticia mal dada, o que no haya habido una contrastación de fuente. De golpe meten tres testimonios del gobierno, no meten ninguno de la oposición y la gente no se da cuenta. Seguramente se dan cuenta los periodistas, seguramente se dan cuenta los académicos, pero la gente del común y corriente no se da cuenta. ¿Qué hacer? Ese es el gran inquieto. Yo creo que empecemos a hablar y a discutir y a lo que quieran, porque yo creo que lo que vale la pena también es escucharlos a ustedes. Una investigación que hicieron sobre Chile antes de que cayera Allende, el diario de más credibilidad era el Mercurio, colocaban siempre fotos de crímenes junto a la foto de Allende. Lo volvieron a repetir en Jamaica contra Stanley. Era un gobierno socialdemócrata. Lo hacía la Central de Inteligencia. Investigaron. Y no eran las agencias internacionales, ni UFI, ni los que hacían esa labor, sino los periodistas nacionales chilenos y jamaiquinos. Entonces, en ese quehacer, la otra pregunta es, ¿por qué? O sea, hay un mecanismo de decir, si lo que se produce es tan bobado, pues todos somos telebobos, y obviamente quedamos bobos y no podemos escribir nada serio, ni preguntar por nada serio. Entonces es un mecanismo que a la opinión pública la hacen los opinadores públicos. No los hay. Bueno, entonces, y los canales todavía son estatales.
¿Por qué no peleamos por eso? ¿Por qué no? ¿Sí? Pero sobre todo, ¿qué hacer cuando es un éxito matar al perdedor? A ver, a un amigo de mi partido, que es del POL, le pedimos a un parlamentario, cuando entregaban la mano de este señor que le pagaron $5 millones, que se le hiciera un debate al Ministerio de Educación, a la ministra de Educación. Yo nos digo, no, pero ¿por qué necesitamos al ministro de Defensa? No, es al Ministerio de Educación, porque éticamente, después todas las noticias que vinieron, es que los niños se matan en los colegios, que sacan cuchillo, etc. Pero ¿qué va a hacer un niño si lo mejor es matar a otro para pelear $5 millones? ¿3 preguntas? Ahí vamos. Bueno, allá arriba va a hacer. Una pregunta. ¿Considera usted que el oficialismo de los medios de comunicación frente al conflicto armado es una aporte para conseguir la paz o una herramienta más para luchar contra la insurgencia? Sí, es la pregunta. Por favor. Eduardo Pizarro León Gómez hace un estudio sobre una tendencia de apertura política que se podría leer con 60 movimientos políticos en el Congreso. Dice, eso se puede leer en términos de más país en los escenarios de representación política. Y luego, Ana María Bejarano le contesta, tal vez tuvimos un periodo de apertura política, pero después un periodo de cierre. Y el periodo del que usted estaba hablando, entre el 98 y el 2006, reflejaría en voz de Eduardo Pizarro y Ana María Bejarano un momento de apertura política y luego de la reforma del acto legislativo número 1 de 2003, un periodo de cierre que termina entre un momento de apertura política con 60 movimientos políticos en el Congreso y luego en el año 2006 con 15 movimientos. Digamos, ese tránsito de una apertura a un cierre político con unos partidos, unos movimientos totalmente diferentes, desdibujados y sobre todo que nuevamente concentrando unas fuerzas y excluyendo otras fuerzas. Me parece que es bien interesante ese paralelo con lo que ha ocurrido con la televisión, en términos no solo de televisión, sino en general con todos los medios de comunicación, que de alguna forma reflejan un problema de fondo y el problema de exclusión política, un problema de deterioro, un problema de pluralismo político, de ausencia de democracia, pero sobre todo también un problema de contenidos de formación política para la diversidad, para la inclusión y para el pluralismo. En ese sentido me parece que pues, el argumento de Eduardo Pizarro y de Ana María Bejarano, que muestran esas tendencias de apertura y cierre, se reflejan nuevamente en múltiples escenarios, en el tema económico, en el tema de la televisión. Me gustaría mirar con ustedes, pues escucharles un poco su percepción frente a si en algún momento hubo efectivamente ustedes hablan de ciertos procesos de inclusión, de apertura, ¿qué está pasando hoy en términos de esa lectura de la televisión, de los medios de comunicación en términos de cierre, de clausura, de exclusión, y cómo se lee eso en términos de una posibilidad de democracia? A mí me gustaría empezar con el profesor. El qué hacer que usted ha dicho me ha parecido un poema, profesor, de verdad. Me gustaría tener ese qué hacer, esas preguntas para mí, para intentar resolverlas en la Defensoría del Televidente. Yo creo que esa es la pregunta que debemos hacer a los periodistas que están actualmente en los medios. Yo creo que valdría la pena repasarlas y le pido que me las regalen, por favor, porque están... Es precioso. Además le quedó un poema, ¿no? Me quedó precioso. Y, profesor, ¿cómo le parece? Esto es anecdótico. Cuando pasó lo de la mano de Iván Ríos, a mí me pareció de las imágenes más escabrosas que yo había visto en mi vida, de esa mano.
Y pensé en los niños, efectivamente. Yo dije, ¿qué va a pensar un niño? De ver que entregan la mano de un señor que la mostraban en la televisión, y la mostraban en cámara lenta, y la mostraban en un circuito, y volvían y la mostraban, ¿no? Yo hice una defensoría sobre eso, pensando no solamente en los niños, sino en los adultos. Es que es una imagen que a mí personalmente me impactó, me dolió muchísimo ver esa imagen. Porque no, yo decía, es que la persona, uno tiene derecho a su propia muerte, uno tiene derecho a su cuerpo, uno tiene derecho a una cantidad de cosas, más aún después de muerto. Lo mismo que con las imágenes, por ejemplo, de Raúl Reyes. Yo también hice un programa sobre eso, porque los planos que hicieron de Raúl Reyes muerto fueron tremendos. Yo vi la CNN, vi Televisión Española, y los planos de Raúl Reyes muerto eran unos planos abiertos, donde se veía allá una cosa, algo como tapado, como un bultico, pero los de los canales nacionales era primer plano y se veía que tenía el ojo hinchado. Fue una cosa muy impactante. Yo hice el programa de la Defensoría, y los periodistas a los cuales invité al programa para que respondieran por qué razón mostraban eso, qué sentido tenía. Los argumentos que me dieron era tener teníamos peores imágenes, mostramos las menos. Fíjese qué hacer con esto. Teníamos peores imágenes y mostramos las más suavecitas, en primer lugar. En segundo lugar, que las mamás, para que les dejan ver a los niños noticieros. Los noticieros no son hechos para los niños. En tercer lugar, este país está muy cansado de la guerrilla y teníamos que mostrarlo, porque si no se muestra la cara de Raúl Reyes, la gente no hubiera creído. Y lo mismo me argumentaron con el tema de la mano. Y yo hice un programa haciendo una defensa al derecho que tenía la persona muerta a que no se le violara su intimidad en el momento de la muerte, que es tan sagrado como el momento en que uno nace. No sé, es algo muy íntimo. Pero hay tanto odio y hay tanta historia de dolor, que a ellos lo gozaron mostrándolo. Y hubo muchas personas que lo veían y lo veían y lo veían y lo gozaban y lo gozaban y lo gozaban. Entonces, ¿qué hacer con un país donde se despiertan estas dos clases de sentimientos, y donde la razón de ser del periodista es: tenemos eso, es noticia, hay que mostrarlo? ¿O qué? ¿O nosotros qué somos? Esa es una realidad muy, muy dolorosa. Yo quisiera que tú agregaras algo a eso. Sobre la pregunta tuya. Bien, a mí me aterra, Consuelo, que haya directores de noticieros de televisión que digan: aquí no se entrevista a un guerrillero. Yo sí manifiesto mi distancia con eso. Y que digan: aquí no se muestra la guerrilla. Manifiesto también mi diferencia con eso. Porque eso no es periodismo. Eso no es periodismo. Es decir, yo como periodista tengo que estar consciente de que en mi país hay una realidad de conflicto armado. Primero, no puedo perder de vista eso. Y que ese conflicto armado tiene varios actores en confrontación. Tercer elemento. Y que sin mi papel como periodista, y si lo he entendido bien, es informar a una sociedad sobre ese conflicto, y sobre todo informarla bien en el marco del derecho que esa sociedad tiene a estar bien informada. Yo tengo que salir a buscar las diferentes caras de ese conflicto. Búsquenlo o no lo busquen. Pero ¿con qué objetivo sale el periodista a buscar las diferentes caras de este conflicto? A las víctimas para que me digan el dolor de lo que es vivir en una zona de conflicto armado. Al secuestrado, para que me diga cómo lo torturaron, cómo lo extorsionaron, por qué. A los actores ilegales del conflicto, a la guerrilla en este caso, para preguntarles las preguntas que se hace toda una sociedad frente a esos actores armados.
y el quien debe hacerlas es el periodismo. Señores de la FARC, ustedes pusieron la bomba en el lugar. Ustedes llaman a eso un acto revolucionario, ustedes que se hacen llamar ejército del pueblo. El periodista vaya es para eso. Para eso. Y para mostrar la realidad también. Ah, señores, ustedes se están muriendo de hambre. No, mire, aquí tenemos una despensa, tenemos las cocinas. Entonces la victoria del conflicto armado no está a las 3, ni a las 4, ni a los 5 días como también se pretende mostrar. ¿No es cierto? Pero esa es la labor del periodista. Si el periodista o el medio se niega a transmitir estas voces, estas realidades, perdónenme, pero entonces yo sí les diría, dejen de hacer periodismo, porque eso, pues váyanse y se convierte en un medio oficialista. Pero más allá, el error es que ustedes, como encargados de darle elementos de análisis a una sociedad, no se los están dando. Y por esa razón están confundiendo más a una sociedad. Y eso de confundir a una sociedad, en el caso de la colombiana, puede hacer parecer o conducir a la sociedad a hacer apuestas equivocadas, como por ejemplo seguir creyendo que la apuesta por la guerra vale la pena. Porque como no la mostramos, o solamente mostramos una cara del conflicto, algunos dirán, vale la pena, no veo sangre, no veo que sean mis hijos los que están en esa línea de combate, entonces vale la pena apostar por la guerra. Entonces me parece que ahí hay una grandísima irresponsabilidad por parte de algunos medios de comunicación. Hay una cosa que yo considero, no sé, a lo mejor no estamos de acuerdo, que afectó muchísimo ese tema de la voz de la guerrilla en los medios de comunicación, y fue las conversaciones de paz en el Caguán. Eso trajo muchísimos problemas y muchísimo daño, porque como finalmente no sucedió absolutamente nada, finalmente los guerrilleros en ese entonces, no sé si ustedes recuerdan, a mí me parecía que estaba viendo como un reality show transmitido todos los días desde el Caguán, donde aparecía el reportero decía qué había pasado, quiénes habían ido, quién había hablado, entrevistaban al guerrillero A, al guerrillero B, mostraban cómo dormían, cómo llevaban la emisora, cómo hacían esto. Hubo una sobresaturación, Juanma, no sé si tú te acuerdas, en el gobierno de Pastrana, cuando los diálogos del Caguán, que eran como los consejos comunitarios, todo eso lo grababa la televisión pública, lo grababa en Revisión, se transmitía los sábados en un horario toda la tarde, como decían los consejos comunitarios, y como que llegó un momento de hastío. Yo me estoy poniendo en los zapatos de los otros, en un momento de hastío que dijeron, bueno, lo que sucedió fue que le hicieron, Pastrana no hizo nada, no se logró nada, la guerra se puso más fuerte, se puso más grave, vino una situación muchísimo peor, y entonces la posición de estos medios que habían, por ejemplo, los canales privados tenían casas alquiladas en el Caguán donde vivían sus camarógrafos, sus periodistas, sus sonidistas, prácticamente era una productora de cada uno de los canales en el Caguán con sus flyaways, y tenían que salir todos los días al aire en directo desde el lugar de los hechos, y se le dio muchísima imagen a todo lo que sucedía y muchísimo, digamos, testimonio a las dos partes del conflicto, y eso no conllevó a nada, y como que hubo, vuelvo y repito, ese acuerdo de no daremos más voz al asunto. Yo creo que eso le hizo mucho daño al tema periodístico.